A modo de introducción, los últimos 25 años en América Latina han estado signados por la transición democrática y la consolidación del modelo económico neoliberal. Desde los inicios de la década de 1980 han surgido movimientos de organización social, de políticas de identidad y culturales, así como expresiones de demanda y protesta, los llamados nuevos movimientos sociales. La novedad de estos movimientos radica en que, en un contexto de profunda crisis de representación, plantearon nuevas formas de hacer política, por medio de las cuales los ciudadanos encontraron cauces innovadores para construir y expresar colectivamente intereses, reivindicaciones y valores comunes. Esto supuso la expansión de la lucha política a ámbitos que hasta entonces considerados como pertenecientes a otras esferas, como el género, las identidades étnicas o religiosas y las expresiones artísticas o aspectos de la vida cotidiana misma, como las relaciones familiares, el trabajo y los consumos colectivos. Sin embargo, la focalización de la acción colectiva en objetivos específicos no derivó en el continente en manifestaciones aisladas del campo político institucional. Por el contrario, la reivindicación de identidades sociales alimentó la lucha por derechos e inclusión social. Como iremos viendo ante el contexto crecientemente caracterizado por la pobreza y el desempleo de los años 90, muchos sectores trascendieron las reivindicaciones particulares y se amalgamaron en movimientos populares masivos que constituyen en varios casos los principales espacios de resistencia al modelo de exclusión social en los países de nuestra región. El movimiento de los zapatistas en México, los cocaleros en Bolivia, los indígenas en Ecuador, los piqueteros en Argentina, los sin tierra en Brasil, los mapuches en Chile, y son solo algunos ejemplos de la incidencia política de los múltiples actores sociales en el ámbito nacional y regionales. Los movimientos reivindicativos y redistributivos. Todos estos evocan a la equidad social. Lo componen campesinos e indígenas en contra de las empresas transnacionales de agronegocios y a favor de las reformas agrarias y la soberanía alimentaria. Además, los barriales y sindicales, que abogan a demandas reivindicalistas sociales y sectoriales. Los nuevos sindicalismos con una noción más amplia del trabajador, que son los trabajadores ocupados, no ocupados, jubilados y excluidos. Ellos apuntan a las luchas por el trabajo y los derechos básicos de subsistencia. Además, algunos avanzan hacia la subversión de las relaciones sociales del capital, la promoción de experiencia autogestionada y la economía solidaria. Los movimientos por el reconocimiento o identitarios. Podemos destacar el indígena, el cual busca autonomía cultural, derechos como pueblo, reconocimiento y defensa de saberes y cosmovisiones. Caben en esta categoría los movimientos de género, que son los más importantes, el feminista y de mujeres, las marchas mundiales de mujeres, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, entre otros. También está la defensa de la diversidad sexual, personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgéneros. Y la lucha por prácticas racistas, discriminatorias, que caben destacar las luchas patriarcales, homofóbicas, desde una dimensión utópico-liberadora. Muchos de estos movimientos llegan a enfrentarse a los poderes hegemónicos, causantes de la opresión suprema, sociocultural y política de los grupos humanos que representan. A la vez irradian y co-construyen otras fuerzas alternativas, nuevos patrones civilizatorios en la interacción social. A continuación, presentamos una serie de imágenes en las cuales podemos ver los diversos movimientos. En la primera vemos el movimiento feminista. En la del costado podemos apreciar la del movimiento de diversidad sexual. Y en el extremo inferior podemos identificar claramente un movimiento indígena. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para decir de esto? Ya, el feminismo nace como pensamiento y práctica ético-política, que pone en debate los vínculos y expresiones de la denominación en las relaciones de género, que muestran claramente cómo lo personal es político y así lo político también es personal. Ya que el tipo de lazo que se forjan en el aquí y en la ahora modelan la sociedad que nosotros aspiramos a crear. El feminismo es un pensamiento contrahegemónico y contracultural que se plantea desmontar la opresión y la explotación patriarcal que opera en el contrato sexual, que da base al contrato social. Hablan de un contrato sexual que especifica las relaciones entre hombres y mujeres y legitima la diferencia como desigualdad en el ejercicio cotidiano que da lugar a la plusvalía sexual. En este contexto, el feminismo se pone en diálogo
con prácticas antisistémicas y es corresponsable por la preconfiguración de alternativas más justas. Nos preguntamos entonces, ¿qué caracteriza el feminismo que necesitamos y practicamos en Latinoamérica? Bueno, un hito importante ocurrido en los inicios de este movimiento fue el del Encuentro de la Mujer realizado en México en 1975, donde las actividades de un foro paralelo al oficial estuvieron marcadas por la presencia masiva de organizaciones que se instalaban en las agendas oficiales de los derechos e intereses específicos de la mujer. Esto eran como igualdad, la lucha contra la discriminación, los derechos reproductivos, las violencias domésticas, entre otros. Es importante destacar que este movimiento es uno de los movimientos más consolidados de la actualidad, al haber conseguido cambios sustanciales tanto en el plano de las políticas públicas como de la concientización de las mujeres de ser sujetas de derecho. Sí, también cabe destacar que esto nace durante la Revolución Francesa, pero no tuvo grandes éxitos en ese momento por el mismo tema del contexto que se estaba viviendo en esa época. La iglesia son puntos muy importantes. Hoy en día este movimiento ha tomado como más fuerza, pese a como nuestro cambio de pensamiento que hemos tenido como sociedad. Claro, y se dice que los movimientos no consiguen cambios importantes, pero podemos ver que gracias al movimiento feminista, en Chile al menos, en 1949 se aprobó el voto femenino a mando de la presidencia de Gabriel González Videla. Y todo gracias al movimiento feminista. Bueno, ¿algo más que decir respecto a los temas de diversidad sexual? Bueno, los parámetros de defensa del derecho a la identidad y la diferencia que se marcan también los movimientos de los derechos homosexuales. Estos generaron un espacio propio de expresión y acciones públicas. Estos establecen conexiones también con otros movimientos contra la discriminación social y los derechos legales específicos. ¿Algo más que decir respecto a los movimientos étnicos? Ya, específicamente vamos a hablar del movimiento étnico mapuche, y lo que ellos buscan es la autonomía cultural, derechos de pueblo, el reconocimiento a nivel nacional y la defensa de sus saberes y de sus cosmovisiones, que es lo que ellos están buscando en esta manifestación. Claro, ya no basta solamente con devolverle sus tierras y darle beneficios, sino que hay que como que lograr un cambio estructural en la sociedad. Sí, ellos buscan implementar su cultura en el país. Es importante porque la tierra es su esencia. Todo lo que tiene que ver con ellos gira en torno a la tierra. Su religión o su cosmovisión. De la vida, todo. Entonces para ellos no es solamente que te quiten una posesión, es que te quiten tu alma. Tu esencia. Tu alma, para ellos tu la esencia. tierra tiene un significado Claro. más allá de algo material que puede darle beneficio. Porque no es como que te quiten, no sé, es como... No es que solo quiten una posesión, hogar. tu hogar, no, es más que eso. Sí, pero específicamente estamos hablando de la autonomía cultural, de lo que hace que en nuestro país podamos, todo el país pueda conocer acerca de la cultura mapuche, hablar el mapuzungún como un idioma nacional y de la tierra y algo que es nuestro. Claro, y más importante en esta región aún. Sí, y más importante en la región en la que estamos habitando ahora. Bueno, sigamos con los distintos movimientos sociales. Movimientos contraculturales y juveniles. Están en contra del conservadurismo social y las posturas patriarcales adultocéntricas, en defensa de los derechos de los jóvenes y estudiantes. Dentro de este grupo caben todos los movimientos estudiantiles, juveniles y propios de una edad no adulta. Además están los movimientos ambientalistas, conservacionistas y en defensa de la biodiversidad. Un papel destacado de estas luchas lo ocupa el movimiento indígena. Existen diversas redes, como la Red Latinoamericana contra las represas por los ríos, sus comunidades y el agua. Además, caben destacar los grupos animalistas y pro naturaleza. Ahora tenemos una ronda de preguntas. La primera dice: ¿a raíz de qué surgen los nuevos movimientos sociales de finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Podemos ver que la raíz de esto nacen a través de los conflictos, de los descontentos que hay a partir de la sociedad. Y la mayoría de estos nace en un momento de dictadura, de opresión, de necesidad de mostrar lo que ellos necesitan, de necesidad de hacerse ver. Claro, una crisis de representación en realidad. Sí.
Sí, es lo porque que engloba. los más importantes, como mi compañero, surgieron en el contexto de extrema represión que sufrían los distintos países de América Latina. Sí, claro. Como Países- dictaduras militares. Todos sí. tuvieron dictaduras Países militares, como todos vivimos Bolivia, como Uruguay, como Argentina, Brasil, que vivimos, y Chile específicamente, que vivieron dictaduras militares, son países que están muy, muy presentes en los movimientos Y sociales. estas personas necesitaban hacerse como vistas, ya que había una prohibición de los canales institucionales de expresión a las demandas Claro. sociales que se estaban produciendo en Claro. esos momentos. con el fin de la dictadura fue como una liberación todos estos movimientos sociales. Estos La movimientos gente ya salieron a la luz. quería hacerse escuchar, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿De qué manera han trascendido los nuevos movimientos sociales en América Latina? Podemos ver que el movimiento social del movimiento estudiantil nace a principios del siglo XX. Entonces, un movimiento que ya viene, es muy antiguo y que ya viene con mucha fuerza y que ha trascendido durante el tiempo. Podemos ver que este año tuvimos movilizaciones estudiantiles, que los años anteriores, por lo menos en Chile, 2 años muy fuertes de movilizaciones fueron el 2006 y el 2011. El 2006 con la Revolución Pingüina, que fue un conflicto de gran envergadura chilena. Y se han ido como evolucionando en su forma de expresarse. Entonces, Cada vez se han utilizado otras formas de expresarse. Primero pancartas, cuerpos pintados, carteles. Vemos que hay Claro. mucha creatividad en el tema de las manifestaciones y eso está bien. Y Eso- además que Porque los jóvenes cada vez están utilizando más medios para representarse. más estrategias para poder Más, hacerse claro, escuchar. sí. Ya. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo han evolucionado los nuevos movimientos sociales en América Latina a través del tiempo? Eh, bueno, yo creo que han evolucionado de manera favorable, puesto que antiguamente los movimientos no eran como tan masivos. Por ejemplo, los movimientos feministas o de Claro. los homosexuales no eran como tan masivos. Y hoy en día hay gente que con solo estar de acuerdo se involucra en estos movimientos y apoyan la causa, entonces encuentro que Cada vez hay menos miedo de salir a la calle y poder expresarte. expresar lo que tú sientes Ah, o lo que tú piensas. Claro, antes había un cierto temor, Sí. aunque todavía hay gente adulta que siente este temor en sí, porque todavía no sanan las heridas de la dictadura. pero esto es gracias a la información, a la globalización, encuentro yo, en mi opinión, que gracias a la información, a que hemos tenido mayor información, a que hemos podido escuchar y leer de qué se trata todo Claro. esto, y gracias a eso hemos podido desarrollar una buena forma de ver a Y la tenemos, movimiento social. tenemos una mayor empatía con las personas que son distintas a nosotros. Sí, o sea, sí. pero esto es como más de los jóvenes de hoy en día, porque Claro, la como conciencia. dijeron los adultos mayores, como que aún no... Si aún Porque no no se aceptan concientizan No de se esta concientiza en manera. realidad. Por Sí. claro. Bueno, continuamos con la última pregunta. En la actualidad, ¿qué movimientos se han visto presentes con mayor fuerza? Así como hablábamos en el tema anterior, el movimiento estudiantil es uno de los que hemos visto con mayores fuerzas en este último Sí. tiempo. Pero vemos que ha tenido varios resultados favorables. Por ejemplo, como hablé anteriormente del 2006 en la marcha de los pingüinos, la revolución pingüina, como se llamó, vemos que lograron obtener lo que ellos andaban buscando, quizás no de la forma de la que ellos querían, pero sí lograron conseguir algo. También, por ejemplo, podemos ver el movimiento de diversidad sexual, que próximamente vemos que van a lograr conseguir algo que ellos deseaban, que quizás no es lo que ellos buscaban también, pero es algo que los lleva un paso más adelante, que es la unión civil. Con respecto a algún otro movimiento, el movimiento étnico, algo que acotar que en la actualidad haya tenido fuerza, como lo podemos ver acá en la región de la Araucanía, el movimiento mapuche. ¿Cómo ha repercutido ese movimiento en nuestra realidad regional, trayéndolo a nuestra realidad? Quizás el movimiento no ha tenido muchos resultados favorables, además de que sean resultados económicos, por llamarlo así, sino que podríamos buscar resultados más culturales, ver cómo se representa la cultura a nivel nacional. Creo que eso es lo que le hace falta un poco al movimiento indígena. Que Igual necesitamos. quizás ellos como que no están usando los métodos apropiados para lo que piden, porque
pese a que llevan mucho tiempo luchando contra esto, solo han recibido como avances económicos y no tanto culturales. Entonces yo encuentro que deberían como buscar otros métodos de hacerse escuchar para tener estos avances culturales. Eso también no han sabido utilizar los métodos adecuados quizás, pero por otro lado, yo encuentro en mi opinión que los medios se han encargado de ensuciar la imagen del indígena, haciendo una generalización del pueblo. Y por otro lado, creo que las soluciones que nos ha dado el gobierno en estos últimos años no han sido las más pertinentes. Para empezar, son soluciones asistencialistas. Para mí, una beca indígena no soluciona un problema, lo soluciona temporalmente. Puede que te ayude. Te ayuda, pero eso no soluciona el problema, porque al final el problema vuelve a renacer siempre. Sí. Entonces, El problema viene Claro. de las bases, no viene de los cimientos de la sí, sociedad. de los cimientos de la sociedad. no es algo que se solucione tan rápido. Sí. Y las soluciones parche, por llamarlas así, no son lo que nosotros necesitamos para Claro. poder tener una mejor sociedad. Mejoran, pero solo por un momento. Pero después vuelven a Claro. aparecer los problemas, que van más allá de lo económico. Y aprovechar que sale el tema a la mesa. ¿Qué es lo que nosotros realmente deberíamos necesitar como sociedad para poder avanzar? ¿Qué creen ustedes que sería lo más adecuado para crecer como sociedad en conjunto? Quizás sería que nosotros fuéramos más tolerantes, que nos informáramos más y pudiéramos ver qué es lo que realmente está pasando, dejar de cegarnos por lo que nosotros creíamos en algún momento y darnos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país. Porque si viéramos la diversidad de personas, la diversidad de problemas que estamos viviendo, quizás nos concientizaríamos mejor y nos daríamos cuenta de lo que realmente necesitamos, lo que realmente andamos buscando. Claro, yo creo que el problema que viene del individualismo en la sociedad. Yo creo que cada movimiento se encarga siempre como de solucionar sus problemas y dejan de lado a los otros movimientos. O esa persona se encierra en sí mismo y no se preocupa nadie más que... Igual yo creo Claro. que es todo parte de la información. Es parte, claro. Porque igual muchas personas cambian su modo de pensar a través de la información. Yo se dejan yo influir creo- mucho por algunas cosas. Claro, yo creo que deberíamos buscar como métodos más adecuados de información, ya sea de los distintos movimientos sociales que se están dando hoy en día. Para así poder tener mayor tolerancia a esto. Sí, así como mencionó la Gabriela, que dice que lo del individualismo, vemos que necesitamos una sociedad que sea que empatice Empática. más con su par, para Con su poder cultura, conocer con realmente todo. las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Ya. Y por último, yo creo que la base para tener una sociedad más justa es la educación. Todo parte de eso. La delincuencia, el respeto hacia los demás. Yo creo que todo con una Tolerancia. educación concientizadora hacia los demás, no solamente de información, sino como... Claro, yo creo que como que es hoy cuando uno tiene que comenzar el cambio. Por ejemplo, a tus hijos, enseñarle la tolerancia, el respeto hacia Claro, las hacia demás los demás. personas. Yo creo que la educación comienza tanto en el plano Educacional. de los familiar y de establecimiento. Yo creo en que todos los ámbitos. los valores que la sociedad debería inculcar son específicamente la tolerancia y el respeto hacia la diversidad, el respeto hacia las Claro, personas, el enseñarle a respeto hacia vivir. la naturaleza, el respeto en sí. La, porque- la carencia de esas cuestiones son lo que origina los problemas en realidad. Enseñarle a los niños de que existe un sinfín Hay muchas de personas, de culturas, que son distintas a las nuestras, pero que Es que al no final por ser distintas van a ser malas. el hombre ve todo como un instrumento y como lo Sí. ve como un instrumento cree que tiene que dominarlo. Tanto la naturaleza, como a las otras personas también. las otras personas, no todo. Y ese es el gran fallo en realidad que tenemos como sociedad. Bueno, a manera de conclusión, después de haber escuchado toda esta conversa que se generó en un gran ambiente, podemos decir que la justicia siempre es necesaria para lograr la igualdad. La justicia es la base de todo para poder lograr una sociedad más equitativa, más tolerante y así todos poder convivir en comunidad. Muchas gracias.